El precio del engaño. Una venganza silenciosa. Atención. Antes de sumergirnos en esta escalofriante historia, les pido que se suscriban al canal y activen las notificaciones. No querrán perderse ni un solo giro de esta trama. ¿Qué harían ustedes si lo tuvieran todo? Un matrimonio perfecto, un esposo amoroso, un hogar hermoso y un bebé en camino. Ahora, ¿qué harían si en un solo y desgarrador instante descubrieran que todo estaba construido sobre una base de mentiras? Para Lucía Herrera, la respuesta no fue gritar, llorar o incluso marcharse. Su reacción fue algo mucho más aterrador. Encontró a la mujer que se acostaba con su esposo y le ofreció un trabajo. Esta no es una historia de perdón, es una historia de control. De una mujer llevada al límite que decidió reescribir su propia tragedia, un movimiento calculado y devastador a la vez. Parte 1. La fachada perfecta. La vida que Lucía Herrera había construido meticulosamente era una obra maestra del éxito moderno. A sus 30 años, era la fundadora y CEO de Aura Marketing, una prestigiosa agencia en el corazón de Madrid, a la que las marcas de lujo acudían en busca de una ventaja. Su oficina, una sinfonía de cristal, cromo y suaves muebles grises, ofrecía una vista panorámica de la gran metrópoli, un recordatorio diario de las alturas que había escalado. Su ático, un extenso loft en un moderno barrio industrial, era su santuario. Olía a velas de jazmín, café recién hecho y el dulce aroma de las costosas lociones prenatales que Lucía masajeaba en su vientre. Ya de 7 meses. Su esposo, Marco Solís, era el toque final perfecto para este retrato de felicidad doméstica. Apuesto, con una sonrisa encantadora y la confianza relajada de un hombre que trabajaba en las altas finanzas, él era su roca. Se habían conocido en la universidad, un romance vertiginoso que se había asentado en un amor profundo y cómodo. Era la calma de su tormenta, la mano firme en su espalda en los eventos de la industria, el hombre que escuchaba durante horas mientras ella ideaba campañas en el suelo de su sala de estar. Él era, ella creía, su alma gemela, el padre de su hijo por nacer. La primera grieta en esta existencia de porcelana apareció un martes, pasada la medianoche. Lucía se despertó de repente con un familiar. Y ahora bienvenido al aleteo. El bebé estaba pateando. Sonrió, frotándose el vientre, y miró a Marco. Él estaba profundamente dormido, su pecho subiendo y bajando a un ritmo constante. Su teléfono, que solía estar en la mesita de noche, yacía en el suelo. Se le había resbalado de la mano. Al inclinarse para recogerlo, la pantalla se iluminó, con una notificación de una aplicación que no reconocía, un icono de llama estilizado. La vista previa del mensaje era breve, pero fue suficiente para detener el aire en sus pulmones. Clara, aún despierta. No puedo dejar de pensar en anoche, tu piel contra la mía. A Lucía se le heló la sangre. Fue una sensación física, un frío doloroso que comenzó en su pecho y se extendió hasta la punta de sus dedos. Se quedó mirando la pantalla, su mente negándose a procesar las palabras. Clara. El nombre era un objeto extraño, una esquirla incrustada en el suave tejido de su vida. Anoche. La noche anterior, Marco había llegado tarde. Una cena de última hora con un cliente, había dicho. Había vuelto oliendo a whisky caro y a un débil perfume floral que no era el de ella. En ese momento, no había pensado 2 veces. Confiaba en él.
Su primer instinto fue una ola de rabia cruda y primitiva. Quiso despertarlo, meterle el teléfono en la cara y ver cómo sus facciones perfectas se desmoronaban en una máscara de culpa. Quería gritar, destrozar la paz silenciosa de su hogar, dejar escapar el grito animal que se le atoraba en la garganta. Pero entonces un instinto diferente se apoderó de ella. Era la CEO que había en ella, la estratega que nunca hacía un movimiento sin antes entender todo el tablero. Gritar le daría ventaja. Él negaría, desviaría, manipularía, la llamaría hormonal, la acusaría de ser paranoica por el embarazo. Él tomaría el control de la narrativa. No, ella no le daría eso. Con manos que temblaban casi incontrolablemente, recogió el teléfono. Su huella dactilar, inerte en su sueño, era todo lo que necesitaba. La presionó contra el botón de inicio. El teléfono se desbloqueó. Su corazón latía contra sus costillas, como un pájaro frenético y asustado. La aplicación era de citas, una conocida por encuentros casuales. Su historial de mensajes era una novela de traición. Semanas, meses. «Nunca me he sentido así por nadie», había escrito Marco. «¿Cuándo se lo vas a decir?», había preguntado Clara hacía solo 3 días. «Pronto, cariño, lo prometo. Hay que manejarlo con delicadeza. Está embarazada». La palabra delicadeza fue una crueldad particular. Él estaba manejando la destrucción de su matrimonio con el mismo cuidado distante que le daría a una cartera de acciones sensible. Y el uso de su embarazo, de su hijo, como escudo, como excusa para su cobardía, fue el golpe más profundo de todos. Lucía no durmió. Se sentó en la sala a oscuras, las luces de la ciudad un borrón a través de sus lágrimas no derramadas. La rabia aún estaba allí, un caldero hirviente en su estómago, pero ahora se unía a ella una claridad escalofriante y límpida. El divorcio era inevitable. Su vida, tal como la conocía, había terminado, pero no terminaría así. Ella no sería la víctima llorosa y rota en este drama. Ella era Lucía Herrera. Construía marcas de la nada. Seguramente podría orquestar una demolición. Necesitaba conocer a su enemigo. A la mañana siguiente actuó con pura adrenalina. Fingió un dolor de cabeza, dejando que Marco la mimara antes de irse a trabajar, su beso en la frente sintiéndose como la marca de un mentiroso. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, Lucía se puso con su laptop. Clara. El perfil de la aplicación de citas era escaso, pero tenía un apellido. Fuentes. Una rápida búsqueda en redes sociales la llevó a un perfil de Instagram. Clara Fuentes. 26 años. Guapa, con una frescura cercana y de chica de al lado. Su feed estaba lleno de fotos artísticas de brunches, paisajes urbanos y selfies que irradiaban una ambición hambrienta. Su biografía decía: diseñadora gráfica, soñadora, creando cosas bonitas. A Lucía le dio una nueva ola de náuseas. Creando cosas bonitas. Estaba intentando crear algo bonito a partir de los escombros de la vida de Lucía. Con unos pocos clics más, Lucía encontró su portafolio profesional en línea y luego su perfil de LinkedIn. Clara Fuentes era diseñadora gráfica freelance y una talentosa. Su estética era limpia, moderna y se alineaba perfectamente con el tipo de clientes que Aura representaba. Y fue entonces cuando la idea comenzó a tomar forma. Era un pensamiento monstruoso, aterrador y absolutamente brillante. Comenzó como un susurro en el fondo de su mente, un destello de venganza tan audaz que casi la hizo reír. ¿Y si no se limitaba a observar a Clara desde la distancia?
¿Y si la acercaba? ¿Y si hacía que esta mujer que secretamente intentaba desmantelar su vida dependiera directamente de ella para ganarse la vida? El plan era una locura. Su mejor amiga, Elvira, la haría internar. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Era un movimiento que nadie vería venir. Era una forma de recuperar su poder, no terminando el juego, sino cambiando las reglas tan completamente que ella sería la única que sabría cómo jugar. Aprendería cada una de las debilidades de Clara, sus miedos, sus ambiciones. Vería con sus propios ojos lo que Marco veía en ella, y lo haría desde la máxima posición de poder, como su jefa. Su agencia, Aura, casualmente tenía una vacante para una diseñadora gráfica de nivel medio. El anuncio se había publicado la semana anterior. Los dedos de Lucía volaron por el teclado. Abrió su correo electrónico de trabajo. Su expresión se endureció en una máscara de pura y férrea resolución. Encontró la dirección de correo electrónico genérica de recursos humanos que aparecía en el sitio web profesional de Clara Fuentes. Asunto: oportunidad de diseño gráfico en Aura. Estimada señora Fuentes, mi nombre es Lucía Herrera, CEO de Aura Marketing. Me encontré con su portafolio en línea y quedé excepcionalmente impresionada con la calidad y creatividad de su trabajo. Su estética se alinea perfectamente con la dirección que estamos tomando con varias de nuestras cuentas clave de lujo. Actualmente tenemos una vacante para una diseñadora gráfica senior, un puesto que creo que sería un excelente ajuste para sus talentos. Si está interesada en explorar esta oportunidad, me gustaría invitarla a nuestras oficinas para una entrevista cuando le sea conveniente. Espero tener noticias suyas. Atentamente, Lucía Herrera. Hizo clic en enviar antes de poder dudar de sí misma. El correo electrónico se lanzó al vacío digital, una declaración de guerra disfrazada de oferta de trabajo. Se recostó en su silla, con una mano descansando protectoramente sobre su estómago. El bebé volvió a patear, un pequeño aleteo interno. «No te preocupes, pequeño», susurró a la habitación vacía. «Mamá tiene esto bajo control». La guerra había comenzado, y Lucía Herrera estaba a punto de llevar a su enemigo directamente a la puerta principal. Parte 2. El depredador silencioso. 2 días después, Clara Fuentes entró en la elegante e intimidantemente serena zona de recepción de Aura Marketing. Llevaba un portafolio de cuero apretado contra el pecho, su atuendo elegido, un mono negro chic pero profesional, irradiaba una confianza cuidadosamente construida. Estaba nerviosa, pero era el nerviosismo emocionado de una joven profesional al borde de un gran avance en su carrera. Aura era las grandes ligas. Un trabajo aquí, trabajando directamente bajo la legendaria Lucía Herrera, era de lo que estaban hechos los sueños de carrera. Había estado extasiada cuando recibió el correo electrónico. La mismísima Lucía Herrera se había puesto en contacto con ella. Clara se lo había contado a Marco durante un almuerzo clandestino, su voz vibrando de emoción. Dijo que estaba excepcionalmente impresionada con mi trabajo. ¿Puedes creerlo? Marco se quedó congelado por un segundo, con un tenedor lleno de pasta a medio camino de su boca. ¿Lucía Herrera de Aura? ¡Wow, Clara! ¡Eso es increíble! Sintió una punzada de inquietud, una extraña convergencia de sus 2 vidas separadas que se sentía peligrosa, pero rápidamente lo descartó. Era una coincidencia, una extraña e inquietante, pero nada más. No podía decirle a Clara que su esposa era la CEO que quería contratarla. La mentira era demasiado profunda, el engaño demasiado enredado. Así que simplemente dijo: «Guau, Clara, eso es increíble.
Te lo mereces. De pie en el corazón del imperio de Lucía, Clara no tenía idea de que era un peón en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. La recepcionista la llevó por un largo pasillo a una oficina en la esquina, con una pared de cristal del suelo al techo que ofrecía una vista panorámica impresionante de la ciudad. Y allí estaba ella, Lucía Herrera. Era aún más formidable en persona, incluso muy embarazada. Dominaba el espacio. Llevaba un vestido de maternidad de color crema, impecablemente confeccionado que parecía costar más que el alquiler de Clara. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo y elegante, y su expresión era de una autoridad fría e ilegible. No se levantó. Simplemente hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Señora Fuentes, gracias por venir. Soy Lucía Herrera. Es un honor conocerla, señora Herrera, dijo Clara, con la voz un poco más entrecortada de lo que le hubiera gustado. Se fijó en el anillo de bodas, un formidable diamante que parecía atrapar y refractar la luz con un brillo acusador. Por favor, siéntese, dijo Lucía, con la voz tan suave como la seda, pero con un trasfondo de acero. No sonrió. La entrevista comenzó con preguntas estándar. Lucía preguntó sobre la filosofía de diseño de Clara, su experiencia con software específico y sus proyectos freelance anteriores. Clara, ganando confianza, respondió con fluidez, abriendo su portafolio para mostrar su mejor trabajo. Era buena. Lucía tuvo que concederlo. Eso lo hizo todo aún más exasperante. Entonces las preguntas de Lucía comenzaron a cambiar. El cambio fue sutil, un bisturí deslizándose entre las costillas. Háblame de tus metas a largo plazo, Clara. ¿Dónde te ves en 5 años? Preguntó Lucía, inclinándose ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre su vientre. El subtexto gritaba en su propia mente. ¿Te ves en mi casa criando a mi hijo? Quiero ser directora creativa, respondió Clara con sinceridad. Quiero liderar un equipo para dar forma a la identidad completa de una marca. Soy muy ambiciosa. La ambición es buena, dijo Lucía, con la mirada fija. Pero puede hacer que la gente sea imprudente. ¿Cómo manejas las situaciones de alta presión? Digamos, cuando tratas con un cliente, o cuando las líneas profesionales y personales se difuminan. Clara sintió un parpadeo de inquietud ante la frase. Creo en mantener el profesionalismo en todo momento, dijo con cuidado. La comunicación clara y la gestión de expectativas son clave. Tienes que mantener las cosas separadas. Oh, ¿sí? Pensó Lucía, una risa silenciosa y amarga resonando en su cabeza. ¿Cómo mantener tu aventura con un hombre casado separada de su esposa embarazada? Una respuesta excelente, dijo Lucía en voz alta, su rostro una máscara perfecta de aprobación corporativa. Pasó una página del currículum de Clara, aunque no lo estaba leyendo. Ya se había memorizado cada palabra. Aquí dice que valoras la dedicación y la construcción de relaciones duraderas. ¿Cómo defines la lealtad en un contexto profesional, Clara? La pregunta flotó en el aire, afilada y pesada. Clara se removió en su asiento. La lealtad es compromiso. Se trata de llevar un proyecto hasta el final, de ser digno de confianza y de tener los mejores intereses de la empresa en el corazón. Se trata de honrar la fe que alguien deposita en ti. Cada palabra era una nueva puñalada al corazón de Lucía. Esta mujer podía sentarse en su oficina y hablar de lealtad, mientras intentaba activamente robarle a su esposo. La audacia era impresionante. Lucía sintió que la rabia se agitaba, pero la canalizó en una calma helada. Esto no era sobre perder el control. Esto era sobre
Entiendo, dijo Lucía lentamente, con los ojos fijos en los de Clara. ¿Y qué pasa cuando una situación se vuelve insostenible? Cuando te encuentras en una posición éticamente comprometida, ¿te alejas? ¿O la llevas hasta el final, esperando un resultado diferente? La sonrisa profesional de Clara flaqueó. Las preguntas se estaban volviendo extrañamente personales, intensamente filosóficas, para una entrevista de trabajo de diseño. Pensó en Marco, en las promesas que le había hecho, en las noches robadas y en la culpa que a veces la carcomía. Creo en luchar por lo que quieres, dijo Clara, con la voz endureciéndose ligeramente, un destello de la audacia que Lucía había visto en su biografía de Instagram. Si crees que algo vale la pena, no te rindes. Fue la confirmación que Lucía necesitaba. Clara no era una chica ingenua, arrastrada por una fantasía. Era una luchadora. Tenía una meta. Marco. Y no iba a retroceder. Lucía se puso de pie. Una señal clara de que la entrevista había terminado. Clara se levantó rápidamente, con el corazón acelerado. ¿Se había equivocado? ¿Había dicho algo incorrecto? Lucía rodeó el escritorio, su presencia llenando la habitación. Se detuvo directamente frente a Clara, lo suficientemente cerca como para que Clara pudiera oler el costoso y sutil aroma de su perfume. Olía a poder. «Eres muy impresionante, Clara», dijo Lucía, bajando la voz. «Tienes hambre, tienes talento y no tienes miedo de luchar por lo que quieres. Me gusta eso». Le tendió una mano. «El trabajo es tuyo. Podemos ofrecerte un salario un 60% más alto que tu tarifa freelance actual, beneficios completos y un bono de firma significativo. Necesitaríamos que comiences el lunes». Clara se quedó sin palabras. Ni siquiera había discutido el salario todavía. Era una oferta más allá de sus sueños más salvajes. El dinero, el prestigio, el trabajo en sí. Era todo por lo que había estado trabajando. Todas sus dudas se desvanecieron, reemplazadas por una ola de euforia triunfante. «Sí», tartamudeó, estrechando la mano de Lucía. El agarre de Lucía fue firme, frío, y se prolongó un momento demasiado. «Absolutamente. Sí. Gracias, es una guerrera. Muchísimas gracias. No se arrepentirá». Lucía finalmente se permitió una sonrisa pequeña y tensa. No llegó a sus ojos. Sus ojos estaban fríos, calculadores, y tenían el brillo de algo aterrador. «Oh, sé que no lo haré», dijo suavemente, mientras Clara prácticamente flotaba fuera de la oficina, aturdida por el éxito. Lucía se quedó de pie junto a la pared de cristal. Observó la espalda de la joven hasta que desapareció por el pasillo. Lo había logrado. La zorra estaba ahora en el gallinero, pero el granjero la estaba esperando con las llaves de la jaula. La primera parte de su plan estaba completa. Ahora la verdadera tortura podía comenzar. Descansó una mano sobre su vientre, una promesa silenciosa a su hijo. La guerra ha comenzado, y Lucía Herrera está a punto de traer a su enemigo directamente a la puerta principal. Parte 3. La jaula dorada. La primera semana de Clara en Aura fue un torbellino vertiginoso de nuevos sistemas, nuevos colegas y la embriagadora emoción de la legitimidad. La oficina era aún más impresionante desde dentro. Tenía su propio cubículo espacioso, completo con una computadora de última generación, completamente nueva. Sus colegas eran inteligentes, elegantes y acogedores. ¿Y el salario? Su primer cheque llegó a su cuenta ese viernes, una cifra tan sustancial que la hizo sentir mareada. Esta era la vida que estaba destinada a vivir. Su jefa, Lucía Herrera, era un enigma. Era brillante, exigente
y poseía una atención al detalle casi sobrenatural. En las reuniones, podía diseccionar el concepto de una campaña con precisión quirúrgica. Sus ideas dejaban a todos en la sala luchando por tomar notas. Clara estaba asombrada por ella. También estaba asombrada por el poder puro y desenfrenado que Lucía irradiaba. El estilo de gestión de Lucía era una clase magistral de guerra psicológica disfrazada de rigor corporativo. En el primer día de Clara, Lucía le asignó un nuevo cliente importante, un relojero suizo de alta gama. Era un gran voto de confianza, y Clara estaba decidida a demostrar su valía. Puso su corazón y alma en los conceptos de marca iniciales, trabajando hasta altas horas de la noche, impulsada por la ambición y el café para llevar. Le presentó su trabajo a Lucía el miércoles por la tarde. Sus manos temblaban ligeramente mientras guiaba a su nueva jefa a través de los diseños elegantes y sofisticados. Lucía escuchó en silencio, su expresión ilegible. Cuando Clara terminó, se quedó mirando la presentación en la pantalla durante un largo y agonizante minuto. «Es competente», dijo Lucía finalmente, la palabra cayendo como una bofetada. «Pero no tiene alma, Clara. Se siente genérico. Es lo que cualquiera haría. Te contraté porque pensé que eras excepcional, no competente», señaló una fuente específica que Clara había elegido. «Esta fuente es demasiado suave. Sugiere falta de convicción. Vuelve a empezar. Quiero ver algo con más convicción para el viernes por la mañana». Clara se sintió destrozada. Había pensado que los diseños eran su mejor trabajo, pero asintió mansamente, recogió sus cosas y regresó a su escritorio, con la cara ardiendo de humillación. Pasó las siguientes 36 horas en un frenético sopor de cafeína, rediseñando toda la campaña desde cero. Mientras tanto, Lucía observaba, desde su oficina con paredes de cristal. Tenía una vista clara de todo el piso. Vio a Clara encorvar los hombros, la vio frotarse los ojos cansados y sintió una mueca de satisfacción en el estómago. Esto era solo el principio. El tormento estaba en los detalles. Lucía pasaría casualmente por el escritorio de Clara, mientras ésta estaba en una llamada telefónica furtiva y susurrada, presumiblemente con Marco. Lucía no se detendría, pero su presencia era suficiente para hacer que Clara balbuceara y colgara rápidamente. Una tarde, Lucía llamó a Clara a su oficina. «Tengo un favor personal que pedirte», dijo, su tono dejando claro que no era una petición. «La firma de mi esposo va a celebrar una gala benéfica el próximo mes. Nosotros nos encargamos del marketing de forma gratuita. Necesito una invitación deslumbrante, algo clásico y elegante». A Clara se le heló la sangre. ¿Su esposo? Tenía que diseñar una invitación para un evento organizado por la firma de su amante, para la esposa de su amante. La ironía era tan densa que era sofocante. «Por supuesto, señora Herrera», se las arregló para decir. «Su nombre es Marco Solís», continuó Lucía, observando el rostro de Clara en busca del más mínimo indicio de reconocimiento. «Es vicepresidente senior en Sterling Capital. Quizás haya oído hablar de él». El corazón de Clara martilleó en su pecho. Forzó una expresión neutral, una habilidad que rápidamente estaba aprendiendo que era esencial para sobrevivir en Aura. «No lo creo, pero me pondré con ello de inmediato». «Bien», dijo Lucía, volviendo a su computadora. «Es muy particular. Querrá ver las pruebas él mismo». La mentira era impecable. Marco nunca había mirado una prueba en su vida, pero era la excusa perfecta para crear una olla a presión. La vida de Marco se estaba volviendo cada vez más tensa. La aventura
que una vez había sido una emocionante escapada, ahora era una fuente de estrés. Clara ya no era la mujer despreocupada y aventurera que lo había atraído. Estaba constantemente agotada y nerviosa. «Mi jefa es una pesadilla», se quejó durante una cena secreta apresurada. «Es una capataz, una perfeccionista. Me hizo rehacer una campaña completa porque no le gustó la convicción de la fuente». «Entonces renuncia», dijo Marco exasperado. «No necesitas este trabajo, Clara». «¿Renunciar, Marco? ¿Estás loco? Esto es Aura. El dinero es increíble y el nombre en mi currículum no tiene precio. Solo tengo que aguantar. Lo peor es que su esposo es un cliente y tengo que diseñar toda esta invitación para ellos. Es tan incómodo». Marco casi se ahoga con su vino. ¿Su esposo? ¿Está casada? Claro que está casada. Está masivamente embarazada, por el amor de Dios. Me siento tan mal por el tipo, honestamente. Debe ser imposible vivir con ella. Un temor frío invadió a Marco. Una esposa embarazada llamada Lucía. Un esposo cuya firma era un cliente. No podía ser. Las probabilidades eran astronómicas. Sintió una necesidad desesperada de saber el apellido de la jefa de su amante. «¿Cómo se llama?», preguntó, tratando de sonar casual. «¿Lucía?» «No sé su apellido. Todos la llaman simplemente Lucía o la CEO», respondió Clara, ajena a todo. «De todos modos, tengo que irme. Tengo que pasar toda la noche para que este diseño de gala sea perfecto para Marco Solís». El nombre lo golpeó como un golpe físico. Marco Solís. Ella había dicho su nombre. La miró fijamente, con la mente acelerada, conectando los puntos con una velocidad nauseabunda. Lucía Herrera. Aura. Embarazada. Su firma. Su nombre. No era una coincidencia. Su esposa había contratado a su amante. La revelación no vino con una explosión, sino con una horrible y silenciosa implosión. Sintió que el suelo se le caía. Esto no era mala suerte. Esto era un plan deliberado, calculado y psicópata. Su brillante y estratégica esposa, la mujer a la que había subestimado, estaba jugando un juego tan complejo que él ni siquiera podía ver el tablero. Miró a Clara al otro lado de la mesa, quien se estaba volviendo a pintar los labios, quejándose del kerning y el tipo de papel. Ella no tenía idea. Era un cordero que estaba siendo llevado a un matadero que ni siquiera podía concebir, y él estaba atrapado. ¿Qué podía hacer? Si le decía a Clara, ella se enfrentaría a Lucía, y las consecuencias serían catastróficas. Si se enfrentaba a Lucía, ella tenía todas las cartas. Podría arruinarlo no solo personal, sino profesionalmente. Su esposa no solo estaba enojada, estaba desmantelando su vida pieza por pieza desde el interior, y estaba usando a su propia amante como herramienta. Las siguientes semanas fueron un infierno en vida para Clara y Marco. La crueldad de Lucía se volvió más refinada. Programaba reuniones de emergencia de último minuto los viernes por la noche, obligando a Clara a cancelar planes con Marco. Alababa el trabajo de Clara delante de todo el equipo, solo para destriparlo en privado momentos después. El golpe de gracia llegó un martes por la tarde. Lucía llamó a Clara por el intercomunicador. «Clara, ¿podrías venir un momento?» Cuando Clara entró en la oficina, Lucía estaba en alta voz. «Así que te veré allí alrededor de las 7:30, cariño», decía Lucía. «Te quiero». «Yo también te quiero, Lu», respondió la voz de Marco desde el altavoz, una voz que Clara conocía íntimamente. Clara se congeló.
Su sangre se convirtió en agua helada. Esa voz era de Marco. No había error. Lu. Ese era el apodo de su esposa. Lucía colgó el teléfono y miró a Clara, una imagen de inocencia. «Lo siento, mi esposo», dijo con una sonrisa cálida y de esposa. «Puede ser un poco necesitado. Ahora, sobre los banners para la gala de Sterling Capital». Clara se quedó paralizada en el lugar. Su mente era un torbellino de confusión y horror. La esposa de la CEO se llamaba Lucía. El apodo de la esposa de la CEO era Lu. La esposa de la CEO era la mujer embarazada, aterradora y brillante, que le estaba haciendo la vida imposible. Todo se derrumbó sobre ella a la vez. La coincidencia, las preguntas extrañamente personales en la entrevista, la presión constante, las demandas imposibles, la llamada telefónica escuchada por casualidad. Esto no era un trabajo. Esto era una prisión, una jaula dorada a la que ella había entrado tan alegremente. Miró a Lucía. La miró de verdad por primera vez. La mirada fría y evaluadora, la ligera y conocedora curva de su labio, la mano descansando posesivamente sobre su vientre. Esto no era una jefa. Esta era una mujer que lo sabía todo. Y en ese momento, Clara Fuentes entendió que no era una participante en una aventura. Era un personaje en una trama de venganza. Y la protagonista, la escritora y la directora, era la formidable y aterradora mujer sentada justo frente a ella. El miedo que sintió fue profundo, un terror primitivo que iba mucho más allá de perder un trabajo. Había subestimado vasta y catastróficamente a su enemigo. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Clara? ¿Intentarían huir o enfrentarían la verdad? Háganlo saber en los comentarios de abajo. Parte 4. El juego cambia. La revelación destrozó el mundo de Clara. La oficina, una vez un símbolo de su éxito, ahora se sentía como un panóptico. Una prisión donde la alcaidesa la observaba en cada movimiento con ojos vengativos y sabedores. Cada tarea, cada correo electrónico, cada comentario casual de Lucía estaba ahora cargado de un subtexto aterrador. Una solicitud para traer café era una prueba de su sumisión. Las alabanzas a su trabajo eran una broma cruel. Las críticas eran un ataque personal directo. Clara comenzó a desmoronarse. Su elegante ambición se deshilachó en pura paranoia. Vio conspiraciones en todas partes. Cuando un archivo en su computadora fue borrado accidentalmente por una falla de TI, estaba convencida de que Lucía estaba detrás de ello. Cuando se le dio la tediosa tarea de archivar miles de archivos de imágenes antiguos, lo vio como un castigo. Comenzó a cometer errores, simples errores tipográficos y plazos importantes que se perdían por unas pocas horas. Su trabajo, una vez su orgullo, comenzó a sufrir bajo el peso de su tormento psicológico. Sus reuniones clandestinas con Marco se volvieron tensas con un nuevo tipo de desesperación. «Ella lo sabe, Marco. Lo sabe todo», siseó Clara, acurrucada en un ruidoso bar anónimo, lejos de cualquiera de sus lugares habituales. «Te llamó por el altavoz justo enfrente de mí. Te llamó cariño, y tú la llamaste Lu». Marco, que había estado viviendo con este horrible conocimiento durante semanas, fingió sorpresa. «¿Qué? No. Debes haber oído mal. Hay muchos chicos llamados Marco». Fue una defensa débil y patética, y él lo sabía. Pero admitir que ya lo sabía expondría su cobardía, su complicidad y el sufrimiento de ella. «No me mientas». La voz de Clara se quebró, las lágrimas brotando de sus ojos. «Se llama Lucía Herrera.
Tu esposa se llama Lucía. Ella es la CEO de Aura. Todo esto ha sido un juego. Me ha estado torturando, y tú simplemente lo permitiste. No lo sabía, lo juro. Mintió, las palabras con sabor a ceniza en su boca. Clara, tienes que renunciar. Ahora, solo aléjate de todo esto. ¿Y a dónde voy?, le respondió, su miedo convirtiéndose en ira. Me arruinará, Marco. Está conectada con todo el mundo en esta ciudad. Si simplemente renuncio, podría ponerme en una lista negra. Nunca volveré a trabajar aquí. Tienes que hacer algo. Tienes que enfrentarte a ella. Arreglar esto. ¿Arreglar esto? Marco sintió una oleada de rabia y pánico. Tú eres la que empezó a ver a un hombre casado. Yo soy el que tiene una esposa que está orquestando una especie de trama de venganza maquiavélica. Estamos muy lejos de arreglar esto. La discusión se desvaneció en susurros enojados y bajos, perdidos en el estruendo del bar. Su aventura, una vez una escapada secreta y apasionada, se había convertido en una trampa tóxica y claustrofóbica. Y Lucía era la que sostenía la llave. Mientras tanto, Lucía tenía su propia observadora. Su mejor amiga, una abogada corporativa de ingenio agudo, había observado la transformación de Lucía con creciente alarma. Se sentó en la sala de estar de Lucía, rodeada de regalos de baby shower, su expresión de profunda preocupación. «Lu, esto ha durado lo suficiente», dijo Elvira, con la voz suave pero firme. «Lo entiendo. Él te traicionó. Querías venganza. Contrataste a la amante. Es la trama de una película loca. Pero tienes 8 meses de embarazo. Estás jugando con esta chica. Te estás agotando con el estrés. ¿Y para qué? Para demostrar un punto que ya has ganado. Tienes todas las pruebas que necesitas para divorciarte de él y quitarle todo lo que vale». Lucía dobló con calma un pequeño body de bebé, sus movimientos deliberados. «No se trata del dinero, Elvi. Y no se trata de demostrar un punto. Se trata de control. Él me quitó el control. Me convirtió en una víctima. Y lo estoy recuperando. Necesito ver esto hasta el final». «¿Y cuál es el final?», presionó Elvira. «¿Cuál es tu objetivo? Los humillas a ambos y luego ¿qué? Aún tienes un bebé con este hombre. Este nivel de venganza deja cicatrices en todos, incluyéndote a ti». «No soy la que tendrá cicatrices», dijo Lucía, su voz bajando a una calma inquietante. «Yo soy la que sostiene el bisturí». Pero incluso Lucía estaba empezando a sentir la tensión. La actuación constante era agotadora. La rabia, que una vez había sido un combustible ardiente y motivador, se había enfriado en una piedra pesada y fría en su pecho. Quería que terminara, pero no podía simplemente despedir a Clara y divorciarse de Marco. Se sentía demasiado simple, demasiado anticlimático. Necesitaba un final. Necesitaba un jaque mate. Y luego surgió un nuevo giro, uno que incluso Lucía, en su planificación meticulosa, no podría haber anticipado. Fue un descubrimiento que cambiaría la naturaleza misma del juego. Lucía le había pedido a Clara que consolidara todos los archivos de la cuenta del cliente de relojes en un solo disco duro externo para una revisión del cliente. Era otra tarea tediosa diseñada para mantener a Clara ocupada y estresada. Esa noche, después de que Clara se fuera a casa, pálida y tensa, Lucía se llevó el disco duro a su oficina. No estaba revisando el trabajo de Clara. Estaba buscando otra cosa. Una señal. La estratega que había en ella quería saber si Clara había sido descuidada, si había dejado algún archivo personal en el disco. Lo conectó a su computadora y en lo profundo de una carpeta de imágenes de archivo
mal etiquetada como texturas, había una carpeta oculta. Su nombre era Finanzas de MS. A Lucía se le cortó el aliento. MS Marco Solís. Con dedos temblorosos, la abrió. No eran solo unos pocos archivos, era un tesoro de espionaje corporativo. Había capturas de pantalla de los correos electrónicos privados de Marco, escaneos de documentos de su escritorio en Sterling Capital, hojas de cálculo detalladas que analizaban su cartera de acciones, sus bonos e incluso el valor proyectado de su herencia de sus padres. Pero fue la subcarpeta final lo que le heló la sangre a Lucía. Estaba etiquetada como escenarios de divorcio. Dentro había una serie de documentos que simulaban posibles acuerdos de divorcio. Había cálculos basados en cláusulas de infidelidad, división de activos en su estado e incluso valoraciones especulativas de cuánto valía la empresa de Lucía. Ahora, Clara no solo se había acostado con su esposo, había estado investigando sistemáticamente su riqueza, planificando la eventual ruptura y su posterior día de pago. Esto no era un crimen pasional. Era un atraco meticulosamente planeado. La revelación golpeó a Lucía con la fuerza de un golpe físico. Había visto a Clara como una rival por el afecto de su esposo, una rompehogares. Pero se equivocó. Clara Fuentes no era solo una amante. Era una depredadora, una estafadora que había apuntado a Marco, probablemente viéndolo como un objetivo fácil. La aventura no era el objetivo, era la palanca. De repente, toda la narrativa cambió. Esto ya no era solo sobre la traición de un esposo. Se trataba de un ataque a su familia, sus finanzas, su legado y la seguridad futura de su hijo por nacer. Clara no era una chica enamorada que merecía lástima o incluso una simple venganza directa. Era una adversaria calculadora que necesitaba ser neutralizada. Una energía nueva y feroz surgió a través de Lucía. El agotamiento se desvaneció, reemplazado por una furia fría y afilada. Su plan había sido sobre la venganza emocional, sobre recuperar su poder. Ahora se trataba de algo mucho más primario. La protección. Miró la evidencia en la pantalla. Clara había estado usando los recursos de Aura, sus computadoras, sus servidores, para llevar a cabo este espionaje corporativo. Había estado construyendo un caso contra Marco mientras estaba en la nómina de Lucía. Esto no era solo infidelidad, era motivo de una demanda, era un arma. Las palabras de Elvira resonaron en su cabeza. ¿Cuál es tu objetivo? Ahora Lucía lo sabía. El objetivo no iba a ser solo una confrontación, iba a ser una aniquilación. Tenía los medios para destruir no solo la aventura de su esposo, sino a la propia amante, profesional y legalmente. Copió cuidadosamente toda la carpeta. Finanzas de MS, en su propio servidor seguro. Una pistola humeante digital. Luego borró el original del disco duro, sin dejar rastro de su descubrimiento. Se recostó en su silla, con una sonrisa escalofriantemente serena en sus labios por primera vez en meses. El juego había cambiado. Las apuestas eran más altas y su camino a seguir era brutalmente claro. El evento de lanzamiento para el cliente de relojes suizos era en 2 semanas. Se celebraría en una elegante galería de arte en el centro. Era el escenario perfecto. Todos estarían allí. Su equipo, sus clientes, los medios de la ciudad y, por supuesto, su esposo de apoyo, Marco, estaría a su lado. Y la diseñadora principal del proyecto, Clara Fuentes, estaría a cargo de la presentación. Era hora de planear el gran final.
Parte 5. El gran final. La noche de la fiesta de lanzamiento de Cronos era eléctrica. La galería de arte zumbaba con el suave murmullo de gente influyente. Periodistas, titanes de la industria y los clientes más valiosos de Aura, todos bebiendo champán y admirando las elegantes exhibiciones de relojes. El evento fue la culminación de meses de trabajo, un testimonio de la destreza de Aura y un triunfo personal para Lucía. Se movió entre la multitud, una reina radiante y formidable en su propia corte. Llevaba un vestido de noche de color esmeralda profundo, hecho a medida para cubrir elegantemente su figura de 8 meses y medio de embarazo. No parecía cansada o tensa, parecía poderosa, regia. A su lado, Marco desempeñaba su papel. Se veía apuesto con su traje a medida, pero un observador perspicaz notaría la tensión en su mandíbula, el sudor en su frente. Sabía que algo se avecinaba. El aire alrededor de su esposa era demasiado silencioso, demasiado cargado. Era la inquietante quietud antes de un rayo. Al otro lado de la sala, Clara Fuentes era un manojo de nervios. Llevaba un sombrío vestido negro, tratando de parecer profesional, pero sus manos temblaban mientras repasaba la presentación en una computadora portátil detrás del escenario principal. Se suponía que esta fiesta era su logro más importante, el momento en que su arduo trabajo en la cuenta de Cronos daría sus frutos. En cambio, se sentía como su propia ejecución. Durante semanas había estado atrapada, trabajando bajo la aterradora mirada de la mujer a la que había agraviado, obligada a interactuar con ella, a recibir órdenes, incluso a diseñar las mismas invitaciones para este evento, que ahora se sentía como un escenario para su propia humillación. Su plan de asegurar un futuro cómodo aprovechándose de Marco había fracasado espectacularmente, dejándola en una prisión psicológica. Todo lo que quería era que esta noche terminara. Lucía había preparado el escenario con la precisión de una directora maestra. Le había dado a Clara un papel fundamental. No solo dirigir la presentación principal, sino también curar una exhibición digital detrás de escena que se reproduciría en pantallas por todo el lugar. También, 2 días antes, había orquestado una pieza magistral de desinformación. Durante una conversación casual con otro miembro del personal senior, lo suficientemente alta como para que Clara la escuchara, Lucía había mencionado una inversión masiva de último minuto que la firma de Marco, Sterling Capital, estaba haciendo en Cronos, contingente al éxito del lanzamiento. Mencionó un bono de éxito de 7 cifras para Marco, personalmente. Era una completa invención, pero era el cebo perfecto. Para una estafadora como Clara, la idea de que Marco recibiera una enorme e inmediata ganancia en efectivo sería un señuelo irresistible, haciéndola sentir aún más desesperada por su precaria posición. Comenzó la presentación principal. Las luces se atenuaron. Clara, desde su puesto en la parte trasera, inició la presentación de diapositivas. Imágenes de relojes deslumbrantes y tomas evocadoras de estilo de vida llenaron la pantalla gigante del escenario. La presentación fue impecable, un testimonio del talento de Clara, incluso bajo coacción. Cuando concluyó, la sala estalló en aplausos. El CEO de Cronos dio un breve y efusivo discurso, elogiando a Aura y a su brillante equipo. Luego presentó a la mujer de la hora. Y ahora, me gustaría dar la bienvenida a la visionaria detrás de toda esta campaña, la CEO de Aura, Lucía Herrera.
Lucía subió al escenario, una imagen de gracia y poder. Los aplausos se intensificaron. Marco observaba desde la primera fila, con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Esto era todo. «Gracias a todos», comenzó Lucía, su voz resonando con calidez y autoridad. «Gracias, Jean-Pierre, por su confianza en nosotros. En Aura, creemos que una marca no es solo un producto, es una historia. Se trata de herencia, de integridad y, lo más importante, se trata de confianza». Hizo una pausa, dejando que la palabra confianza flotara en el aire. Sonrió una sonrisa brillante y deslumbrante que no llegó a sus ojos fríos y concentrados. «Construir algo de valor duradero», continuó, «ya sea una marca o una vida, requiere un compromiso inquebrantable con esa confianza. Pero a veces, esa confianza se rompe. A veces, la historia que crees que estás viviendo se revela como una completa ficción». Un murmullo de confusión se extendió entre la audiencia. Este no era el discurso de agradecimiento corporativo estándar. Marco sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Quiso levantarse, correr, pero estaba congelado en su asiento. «Esta noche hemos celebrado una historia de precisión, elegancia y legado», dijo Lucía, su voz adquiriendo un tono más agudo. «Pero quiero compartir otra historia, una más personal. Es un caso de estudio, si se quiere, de demolición de marca». Hizo un gesto hacia la gran pantalla detrás de ella. El logo de Cronos se desvaneció. En su lugar, apareció una imagen. Era una captura de pantalla de un mensaje de texto. «Clara, ¿aún despierta? No puedo dejar de pensar en anoche, tu piel contra la mía». Los jadeos ondearon por la galería. Clara, en la parte trasera de la sala, sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Su control remoto de presentación cayó de sus dedos sin nervios. Esto no podía estar sucediendo. «Este es un mensaje enviado a mi esposo, Marco Solís», anunció Lucía, con la voz tan clara como una campana. «De una de mis empleadas». Otra imagen apareció en la pantalla. Era el rostro sonriente y ambicioso de Clara, de su perfil de LinkedIn. La audiencia se volvió como uno, buscándola. Clara se encogió en las sombras, su rostro una máscara de puro horror. Mi esposo», dijo Lucía, volviendo lentamente su mirada para fijarla en la de Marco. «El hombre que está a mi lado, construyendo una vida conmigo, esperando el nacimiento de nuestro primer hijo». Marco la miró fijamente, su expresión de absoluta ruina. Estaba expuesto, desollado frente a sus colegas, sus clientes, el mundo. «Pero esta historia tiene otro giro», continuó Lucía, su voz endureciéndose. «Porque descubrí que esto no era solo una aventura simple y sórdida. Esto era una transacción comercial». La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba los archivos de la carpeta oculta de Clara. Hojas de cálculo tituladas «Finanzas de MS». Documentos titulados «Escenarios de divorcio». Un análisis detallado de la estructura de bonos de Sterling Capital. «Verán», explicó Lucía con calma, como si estuviera entregando un informe de marketing estándar. «Mi empleada, la señora Clara Fuentes, no solo se acostaba con mi esposo, estaba usando los recursos de mi empresa para llevar a cabo una exhaustiva investigación financiera sobre él. Estaba planeando aprovechar su aventura en un lucrativo acuerdo de divorcio. Fue una adquisición hostil de mi vida, ejecutada en mi tiempo y con mi dinero». La sala estaba completamente en silencio ahora, una tumba de caras conmocionadas. Todos los ojos estaban puestos en Lucía, esta mujer muy embarazada parada en un escenario, desmantelando de manera tranquila y metódica
2 vidas con pruebas incriminatorias en una pantalla de 6 metros. Finalmente, dirigió su atención a la parte trasera de la sala, su voz teñida de hielo. Clara, una vez me dijiste en tu entrevista que la lealtad se trataba de honrar la fe que alguien deposita en ti. Me dijiste que luchas por lo que quieres. Supongo que debería agradecerte por mostrarme exactamente por lo que crees que vale la pena luchar. Miró de nuevo a la multitud. Seguridad, dijo, con su voz resonando con finalidad. Por favor, escolten a la señora Fuentes fuera de las instalaciones. Su empleo con Aura, por supuesto, ha sido terminado. Emprenderemos acciones legales por espionaje corporativo y robo de propiedad intelectual. Los corpulentos guardias de seguridad comenzaron a moverse hacia la parte trasera de la sala, donde Clara, paralizada, ahora sollozaba. Entonces la mirada de Lucía se posó en su esposo por última vez. La mirada que le dio no fue de rabia, sino de fría y despectiva finalidad. Era la mirada que le darías a un extraño, a un error que había sido borrado. Y en cuanto a ti, Marco, dijo, bajando la voz, pero audible para todos en el silencio aturdido. Considera esto tu aviso. Te pondrás en contacto con mi abogada. Hizo un gesto a su amiga en la primera fila. Elvira, ya sabes qué hacer. Con eso, Lucía Herrera, CEO, esposa y futura madre, se apartó de los escombros que había causado. Descansó una mano sobre su vientre y salió del escenario, dejando atrás un cuadro de ruina y el sonido ensordecedor del silencio. El gran final había terminado. Jaque mate. Parte 6. El legado de una reina. Tras lo que las columnas de chismes de la ciudad apodaron la Gala de la Aniquilación, las vidas de Marco Solís y Clara Fuentes quedaron irrevocablemente destrozadas. Marco fue despedido de Sterling Capital en una semana. Su reputación en el mundo de alto riesgo de las finanzas se redujo a cenizas. La humillación pública fue absoluta. Clara Fuentes desapareció. Enfrentada a una demanda de Aura y a un ostracismo profesional completo, se desvaneció de la ciudad. Su nombre se convirtió en un cuento con moraleja susurrado en agencias de marketing y bares. Lucía, sin embargo, no se derrumbó. El divorcio fue rápido y brutal, con la evidencia de la gala haciendo imposible cualquier disputa por parte de Marco. Se le concedió un acuerdo que aseguró su futuro y el de su hijo 10 veces. 3 semanas después de la apuesta, dio a luz a una niña sana y hermosa. La llamó Sofía, que significa sabiduría. 6 meses después, Lucía estaba en el balcón de su ático. La ciudad se extendía ante ella, ya no solo un símbolo de su ambición, sino un testimonio de su resiliencia. En sus brazos, Sofía arrullaba felizmente, su pequeña mano envuelta alrededor del dedo de Lucía. Aura tenía más éxito que nunca, con clientes que clamaban por ser representados por la mujer que había demostrado una maestría estratégica tan asombrosa. Era una madre soltera, sí, pero no estaba rota. Había sido traicionada, pero no era una víctima. Había tomado los pedazos destrozados de su vida perfecta y los había usado para construir una nueva base, más fuerte y más auténtica que antes. El fuego frío de la venganza se había extinguido, reemplazado por el resplandor feroz y cálido del amor de una madre y la tranquila confianza de una mujer que se había enfrentado a la traición definitiva y no solo había sobrevivido, sino que había salido victoriosa en sus propios términos. La historia no era una tragedia de una esposa despreciada. Era la historia de origen de una reina que había construido su propio trono. Preguntas interactivas. La
La historia de Lucía es un poderoso recordatorio de que las traiciones más profundas pueden provenir de las personas en las que más confiamos, pero también es una historia de una fuerza increíble. ¿Qué opinan? ¿Fue Lucía un genio que infligió un castigo merecido, o su búsqueda de venganza fue demasiado lejos? ¿Alguna vez serían capaces de hacer lo que ella hizo? Dejen sus opiniones en los comentarios. Si esta historia de drama de la vida real y giros increíbles los ha cautivado, por favor, denle un me gusta a este video y compártanlo con alguien que apreciaría una historia de venganza definitiva. Y lo más importante, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Tenemos muchas más historias increíbles que compartir con ustedes, y no querrán perderse ni